Buen día, soy Sibani Martínez y hoy voy a hablar de la comunicación. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos mantener relaciones con otras personas para poder sobrevivir. Es ahí donde el proceso comunicativo juega un papel muy importante. Las relaciones interpersonales enfrentan uno de los mayores retos de la actualidad, pues con mayor frecuencia las personas se alejan de un diálogo directo cara a cara para sentarse frente a un monitor y olvidarse de la comunicación oral. La comunicación es una herramienta indispensable. Contar con habilidades comunicativas efectivas nos permite desarrollarnos con otras personas de una mejor manera. Nos permite desarrollar nuestro desenvolvimiento, favoreciendo el crecimiento de nuestro pensamiento crítico y reflexivo, la creatividad y el diálogo. Los elementos en el proceso comunicativo son: 1. El emisor. Este envía el mensaje y motiva la comunicación. 2. El receptor. Capta, recibe e interpreta el mensaje. 3. El mensaje. Este contiene la información enviada. 4. Código. Es el conjunto de signos lingüísticos empleados en el mensaje. 5. Canal de comunicación. Tiene la diversidad, pues es posible que se empleen distintas lenguas. Las características de la comunicación oral son: debe existir al menos un emisor y un receptor para que exista la interacción. 6. El contexto. Estas son las circunstancias que condicionan la comunicación. Tiende a la improvisación, es informal, y esto debe adecuarse al emisor, receptor, contexto y al tema que se trate. Esta emplea el lenguaje corporal. Para la comunicación oral existen diversos tipos de habilidades. Las habilidades innatas son aquellas cualidades naturales, por ejemplo, el aspecto físico, la simpatía, la honestidad, el carácter firme, etc. Las habilidades aprendidas son aquellas que se pueden desarrollar hasta convertirse en verdaderos talentos, como la entonación de la voz, los gestos, el movimiento corporal, entre otros. La eficiencia y calidad de un mensaje podrá ser medida cuando el receptor logre comprender el mensaje que se le da a conocer. Cuando nosotros somos capaces de comprender todos estos aspectos, nosotros seremos capaces de elaborar un mensaje que pueda cumplir con su propósito. Mi nombre es Alondra Estefanía Martínez Rojas y yo les voy a hablar sobre los elementos visuales, verbales y vocales de la comunicación oral. Antes de empezar, me gustaría hablar un poco sobre su importancia en la actualidad, ya que estos nos ayudan a comunicarnos y convivir en la sociedad. Muchas veces lo hacemos inconscientemente, por ejemplo, cuando hablamos con un amigo, y otras tantas lo hacemos conscientemente, por ejemplo, cuando vamos a exponer clase. Sin embargo, aunque se utilicen todos los días, cada vez que tenemos contacto social con alguien, no muchos sabemos identificarlos, o muchos incluso no sabíamos de su existencia. Empecemos con los elementos visuales. Para entender esta parte, les voy a poner un ejemplo. Tienes una cena con tu novia. Esta va a ser la primera vez que conozcas a sus padres. Estás pensando cómo vestirte, cómo reaccionar y los gestos que vas a poner. Ya llegando la hora, te pones una camisa de botones, algo semiformal. Le das un estrechón de manos a su padre y te sientas derecho en la mesa. Tratas de no encorvar tu postura. Esto es parte de nuestros elementos visuales, nuestra postura, gestos y movimientos. En otras palabras, el lenguaje corporal. ¿Qué serían los elementos visuales? Retomando el ejemplo anterior, ya terminaste de comer y te toca buscar un tema de conversación. ¿Recuerdas que tu novia te había dicho que a su madre le encantaba la cocina? Entonces tratas de hablar con ella formalmente. Le preguntas cuál fue su platillo más difícil de preparar. Y de ahí surge una amigable conversación. Esto es parte de los elementos verbales, las palabras y los métodos lingüísticos que se utilizan al hablar. Ya solo faltan los elementos vocales. Estos se resumen en la entonación, la voz y el tono. Nosotros necesitamos aprender a regular la voz, ya que las personas suelen escuchar y relacionar nuestra voz con nuestros aspectos físicos. Y de personalidad. Para incluir hay dos elementos, el escuchar y el hablar. Y en todos, absolutamente todos, participa un locutivo, un ilocutivo y un perlocutivo. Como la comunicación va fluyendo entre uno y el otro, el emisor, que en este caso serías tú, y el receptor, en este caso sería la madre, cambian de papel constantemente. Eso sería todo. Muchas gracias por escuchar.
Buenos días, mi nombre es Patricio Mayorga. Según Daniel Cassini, la sociedad demanda un nivel de comunicación oral y escrita, y las personas que no tienen esa comunicación o ese nivel pierden muchas oportunidades al momento de trabajo, en la escuela y así. Eh, Aquí hay unas recomendaciones para que puedan mejorar su presentación en público. Una es investigar sobre el tema. La investigación sobre el tema, si no lo conoces, te ayuda a mejorar tu confianza, y si lo conoces, ayuda a que puedas perfeccionar esa presentación. Vocaliza y habla despacio. Así pronuncias bien las palabras y el público te entiende mejor. El tiempo. Puedes dividir tu tema en varias secciones pequeñas para así poder reducir el menor tiempo y tomar algunos temas por encima. Las ayudas visuales. Se recomienda aquí utilizar un proyector porque así el público puede entender mejor el tema con las imágenes. Tu cuerpo puede transmitir muchas emociones a las demás personas. Así también tu vestimenta. La vestimenta también es muy importante. Se recomienda utilizar una combinación de colores específicos para poder así tener una mejor perspectiva a la audiencia. También hay otras recomendaciones. Las otras recomendaciones es hablar con fluidez y claridad, una buena coherencia y una buena entonación. También significa mucho tu postura y el mensaje que vas a transmitir. La conclusión sobre esto es que si sigues estos pasos a su totalidad, podrás mejorar tu presentación en público. También podrás atraer mucho más audiencia y van a querer más sobre tu habla, sobre los temas en común. Buenos días, mi nombre es Jimena Mendoza Yub y les voy a hablar sobre los propósitos generales del discurso oral. Pero antes, ¿qué es el discurso oral? El discurso oral es un conjunto de palabras para expresar lo que se piensa o se siente. Ya sabiendo esto, hay 4 tipos generales de propósitos en el discurso oral. El primero es entretener, el cual busca una respuesta de agrado de la audiencia. El segundo es informar, el cual busca la clara comprensión de un asunto, idea o incertidumbre. El tercero es convencer, el cual busca influir en el oyente para así cambiar o transformar su opinión. Y por último, el cuarto es persuadir, el cual orienta al oyente a que realice una acción en concreto. El discurso oral en sí es una presentación oral, la cual tiene como objetivo brindar, informar, entretener y o persuadir a una audiencia con un mensaje. Para que esto se cumpla, en la presentación oral existen 8 elementos a seguir, que son: el comienzo o apertura es el primero, el segundo es la introducción, el tercero es la presentación del guión, el cuarto es el desarrollo del tema, el quinto es la síntesis, el sexto es la conclusión, el séptimo es el material de apoyo y el octavo y último son los agradecimientos. Después tenemos a la ponencia, la cual es uno de los 4 tipos o 4 formas de presentaciones orales. La comunicación es una presentación oral de un tema en específico evaluada por una audiencia. Buenos días, mi nombre es Arlet Montserrat Morales Dávila y les voy a hablar sobre los tipos de exposiciones orales. Comencemos con la conferencia. Este es cuando una persona expone un tema hacia un público, y esto tiene 4 partes. La introducción, donde el conferencista se presenta a los espectadores, la proposición y la confirmación, que es la parte más interesante, y la conclusión, donde se resume todo lo expuesto. En cambio, tenemos la entrevista, que esta es diferente a la conferencia, puesto que esta es de un número reducido de personas, y además de que se planea previamente una sesión de preguntas para realizarle a quien se va a entrevistar, que es el entrevistado, y el que entrevista es el entrevistador. En las fases de esta es la planeación, donde se recaba información para poder hacer las preguntas, luego la realización de esta, que pues ya se recaba la información de las preguntas a la persona, y la última, que ya se dio un impacto con las preguntas al entrevistado. Esta se puede buscar para la información, también se puede hacer para un impacto en la persona.
La entrevista se puede dar en un clima de cierta informalidad, pero llevando en cambio el debate, que es cuando un grupo de personas se deciden a realizar una discusión sobre un tema. Esta se tiene que hacer sobre un tema y discutir también. Después, las personas asumen sus roles y luego se lleva a cabo la realización. Esta se puede hacer en equipos o individuos. Al final tenemos el seminario, el cual es cuando un alumno expone algún tema hacia las demás personas. Este busca que los demás tengan un aprendizaje. Podemos concluir que los tipos de exposiciones orales son muy útiles para todo el mundo y espero que esto haya sido de su ayuda.